síntomas mentales. Vamos a agrupar los síntomas mentales de la percepción y el pensamiento. Para quienes no me conozcan, soy Jeff Huarcaya, médico psiquiatra e investigador, y vamos a desarrollar en estas horas que tenemos de clase estos dos grandes tópicos, ¿no? Ustedes ya han tenido clases acerca de la psicopatología de la conciencia, de la atención, del afecto y de otros procesos mentales, ¿no? Lo que vamos a tener ahora es, vamos a hablar acerca de la psicopatología de dos procesos, ¿no? De dos procesos, digamos, muy importantes, muy claves, ¿no? La psicopatología de la percepción y el pensamiento, ¿no? Para eso, en esta clase vamos a tocar dos temas, ¿no? La psicopatología de la percepción, vamos a hablar de las bases de la percepción, las distorsiones perceptivas y la base del pensamiento, la psicopatología del pensamiento, cuáles son las características del pensamiento, los trastornos formales del pensamiento y los trastornos del contenido del pensamiento, ¿no? La idea es que podamos agrupar adecuadamente estos síntomas, ¿no? Y la idea es que también ustedes pues puedan clasificarlos adecuadamente, ¿no? Bien, entonces hablemos primero de la psicopatología de la percepción. Si vamos a hablar de los síntomas mentales relacionados con la percepción, pues lo primero que debemos de tener en cuenta es qué entendemos por la percepción. ¿Qué cosa es la percepción? Cuando hablamos de percepción, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo más básico, es la sensación, ¿no? ¿Cuáles son, cuál es la base de la percepción? Es la sensación. ¿A qué definimos como sensación? Como la capacidad de poder recibir estímulos, y esos estímulos los traducimos, codificamos y percibimos la información generada por esos estímulos, tanto del ambiente externo o interno. Es una experiencia netamente sensorial. Hay distintos receptores, ¿no? Que lo conocen muy bien ustedes por sus clases de neurología, fibras nerviosas, mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores, etc. Cada uno de estos, pues, va por el influjo externo o interno, recibe una sensación y esto se traduce en el sistema nervioso central. Llega esta información. Pero esto es la percepción, no. Esto solamente es la sensación. A estos estímulos que yo recibo, que ustedes han estudiado muy bien en sus clases de neurología, a estos estímulos yo les doy un significado, les doy una explicación, les doy una justificación, ¿no? Entonces, esa es la percepción. Estos receptores sensoriales convierten esta energía de cada estímulo en señales sensitivas aferentes que llevan esta información al cerebro, ¿no? Pero la percepción es mucho más, ¿de acuerdo? La percepción es esta sensación, lo que estoy sintiendo, más la cognición, más la idea, estructura, pensamientos que tengo. Eso es la percepción, ¿no? Lo podemos definir como la capacidad del ser humano para sentir, seleccionar, organizar e interpretar los diferentes estímulos y adaptarlos mejor a su comprensión, ¿no? Y esos objetos que percibimos se encuentran en una maraña contextual, ¿no? No están limitados solamente al entorno físico, ni mucho menos limitados solamente a la experiencia sensorial, ya que los intereses particulares, los intereses emocionales de la persona que percibe, influyen en la forma en que yo percibo un estímulo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Alguien viene, tu pareja viene, tu enamorada, tu enamorado viene y te da un golpe, ¿no? Te da un golpe en el antebrazo, te golpea, pa. Ese estímulo álgico de los nociceptores llega a nivel del cerebro y dice, esta persona me está agrediendo, es un maltrato, dolor, aléjate de mí, fuera. O sea, un estímulo lo percibo como doloroso y lo interpreto como un maltrato y que te alejes, ¿no?
En cambio, otra pareja viene, la novia, y también le golpea. También le golpea. Y el novio dice, oye, está agradable eso, ¿no? Qué rico se sintió, no me ha dolido. Me gusta, me atrae, golpéame otra vez. Golpéame de nuevo. Entonces, se dan cuenta cómo un mismo estímulo, chicas, chicos, un mismo estímulo nociceptivo puede ser interpretado, percibido de dos formas totalmente distintas, en uno como un maltrato, como una agresión, y en otro que tiene, no sé, algunas preferencias sexuales y demás, no lo percibe como algo placentero. Ya no se configura ni siquiera en dolor, sino en una experiencia nociceptiva agradable. Entonces, por un lado tenemos el estímulo y por otro lado tenemos la percepción. La percepción es la sensación más la cognición. Nuevamente, ojo, por favor, quiero que les quede fijo, un mismo estímulo sensorial puede ser percibido de maneras muy distintas. ¿De acuerdo? Un mismo estímulo sensorial puede ser percibido de maneras distintas. Entonces, hay un contexto, ¿no? Esa es la famosa ilusión de Ebbinghaus. Ustedes miren, ¿no? La figura A, la figura B. Miren los círculos del centro, ¿no? Yo puedo ver que este círculo del centro acá a su izquierda es más chico, pero las bolas de afuera son más grandes. Mientras que el otro de la derecha es más grande porque las bolas de afuera, los círculos de afuera son más pequeños, ¿no? Igual en el lado B. Pero si quitamos la bola, ambos círculos del medio tienen el mismo tamaño, solamente que el contexto hace que percibamos una cosa totalmente distinta. Esa es otra idea clave. Entonces, miren, cómo la percepción depende de la cognición, de tu personalidad, de tus experiencias previas, y además también va a depender del contexto. ¿Ah? De la famosa ilusión de Ebbinghaus. Ahora, la percepción se maneja en base a unas reglas, ¿no? Hay algunas reglas de la percepción. ¿Cuáles son estas? ¿No? Miren, la ley de la proximidad. Yo tengo una serie de figuras, ¿no? Una serie de figuras, círculos, y aunque están dispersos, pero que están agrupados en estas columnas. Y yo, como están agrupados, tiendo a percibir, déjenme mejor marcarlos para que se den cuenta, pluma. Tiendo a percibir estos puntos como si fueran una misma cosa, una misma entidad, ¿no? Porque están próximos. Mi cerebro rellena esta información y lo percibo como si fuera una única, un único objeto, ¿no? Tenemos la ley del cierre, ¿no? La ley del cierre. Miren, acá no hay un círculo, acá no hay un cuadrado, no solamente una sucesión de líneas, ¿no? Una sucesión de líneas discontinuas. Pero mi cerebro lo rellena, ¿no? Mi cerebro percibe que esto es un círculo y mi cerebro percibe que esto es un cuadrado. O sea, la ley del cierre. Entonces tenemos la ley de la proximidad, gestáltica, la ley del cierre, y finalmente la ley de la similitud. Nuestro cerebro tiende a agrupar los objetos dependiendo de los que se asemejan, ¿no? Dependiendo de los que se asemejan. O sea, en esta ley de similitud, miren, dos círculos blancos, pueden parecer uno, negros otro, blancos, negro, blanco, y percibo esto como si fuera una única, un único objeto. Entonces, esto nos va a servir para poder entender los diferentes fenómenos mentales, Vamos a verlo más adelante. Iniciamos entonces. Cuando hablamos ya una vez definido qué cosa es la percepción, hablemos ahora acerca de las distorsiones de la percepción, los síntomas mentales asociados a problemas de la percepción. Tenemos primero las distorsiones. Dividámoslo en dos grandes grupos. Las alteraciones de la percepción tipo distorsión y las alteraciones de la percepción tipo engaño. Las alteraciones de la percepción tipo distorsión es que yo recibo un estímulo, pero lo percibo de manera distorsionada, no como realmente es, sino distorsionado en tamaño, forma, color, y lo vamos a ver más adelante.
Mientras que en los engaños perceptivos, percibo algo, pero no hay algún estímulo sensorial que me precipite o que me lleve a tener esa percepción. ¿De acuerdo? Tenemos entonces los trastornos, distorsiones perceptivas que pueden ser cuantitativas y cualitativas, ¿no? Cuantitativas, alteración de la integridad perceptiva, de la intensidad perceptiva, hipoestesia, hiperestesia, y los trastornos cualitativos, la calidad, alteración de la percepción, tamaño y forma, la metamorfosia, que puede ser dismorfosia o dismegalopsia, alteración de la integración perceptiva, como escisión perceptiva y asociación anormal de percepciones, ¿no? Entonces, miren, vamos a revisar cada uno de estos síntomas. Ustedes, con que se sepan este mapita conceptual, con que tengan claro este mapa conceptual, esta distribución, pues van a poder resolver muchas de las preguntas que se le van a plantear en el examen, ¿no? Miren, comencemos entonces con los trastornos cuantitativos, alteración de la intensidad perceptiva. Acá tenemos primero la hipoestesia, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Una disminución de la intensidad nociceptiva, ¿no? Disminución de la intensidad de los estímulos por un incremento del umbral para la sensibilidad de dichos estímulos, ¿no? Acá tenemos la hipoalgesia, disminución del dolor, la hiposmia, la anestesia, o sea, toda modalidad sensorial puede percibirse de manera menos intensa. ¿Y en qué caso se puede presentar esto? Pacientes con depresión tienden a, cuando es una depresión catatónica, una depresión estuporosa, tienden a disminuir notablemente la intensidad de la percepción. En ansiedad también se ha postulado, en trastornos disociativos, cuadros de histeria, y miren, en pacientes con psicosis. Es un reporte de caso que tuve la oportunidad de publicar hace algunos años, un paciente con esquizofrenia que escuchaba unas voces que le indicaban córtate el dedo, córtate la mano, córtate los otros dedos, y el paciente le hacía caso, ¿no? Iba, caminaba con un cuchillo y se cortaba, ¿eh? No pueden ver cómo se cortaban las falanges, se cortó totalmente el dedo, ¿no? Alucinaciones con estas indicaciones de automutilación. Pero cuando le preguntábamos al paciente, oye, ¿y te dolía? No, no me dolía, simplemente lo hacía. O sea, hipoestesia marcada, hasta una anestesia inclusive, ¿no? Y en el grado más extremo, esta voz le indicó, córtate el pene y los testículos, ¿no? Y le hizo caso a la voz, ¿no? Y, se emasculó totalmente. Lanzó el pene y el testículo por la ventana y fue a la emergencia, luego el urólogo, y bueno, se le trató de ayudar, ¿no? Pero no muera desangrado. O sea, en estados psicóticos, el paciente puede tener una disminución significativa de la percepción de estímulos, ¿no? Una hipoestesia. Por el lado contrario, podemos tener incrementado la hiperestesia, un incremento de la percepción, ¿no? Que puede ser alodinia o puede ser hiperalgesia. La hiperalgesia es un incremento de la percepción nociceptiva de estímulos que normalmente sí me generarían dolor, pero que los vivo o los siento más intensamente. Mientras que la alodinia no hay una intensidad suficiente como para generar alguna respuesta nociceptiva, pero la persona, por más pequeño que sea, siente un gran dolor, la alodinia. ¿En qué cosa se puede presentar? En pacientes con problemas somatomorfos, ¿no? Pacientes que tengan cuadros de síntomas somáticos. Muchas veces los pacientes tienen problemas emocionales de fondo que no saben ubicar, que no saben mapear adecuadamente, y la única expresión que tienen de sus molestias son, ¿no? Dolor. Y van a los médicos constantemente solamente por dolor. También puede verse en estados maníacos, en uso de sustancias estimulantes, en LSD, psilocibina, alucinógenos, ¿no? En esas circunstancias también puede darse esto, ¿no? Pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? También el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no?
De ahí tenemos los trastornos cualitativos, ¿no? En la cual ya no depende de la intensidad del estímulo, sino de la forma, de cómo lo percibo. Acá tenemos primero las metamorfopsias. Alteraciones en la forma. Mira, ¿cómo se ve en la imagen? Una persona con esquizofrenia se mira al espejo y no se ve como verdaderamente es. Se ve distorsionado, una parte por aquí, una parte por allá, o ve que le falta una parte de la cara, ¿no? Tenemos entonces la dismorfopsia, que puede ser la autometamorfopsia, o sea, percibirme a mí mismo como distorsionado, o la prosopometamorfopsia, ver los rostros de otras personas también de manera distorsionada. Entonces van a haber alteraciones de la forma y van a haber alteraciones del tamaño. La forma está bien, el tamaño es lo que ha cambiado. Micropsia, veo las cosas más pequeñas de lo que son, y macropsia o megalopsia las veo mucho más grandes de lo que realmente son, ¿no? En el famoso síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? En el cual la persona comienza a percibir las cosas de distinto tamaño de lo que verdaderamente es. Obviamente lo más frecuente es en consumo de sustancias, en LSD, consumo de marihuana, cocaína, mescalina, hongos alucinógenos, cualquier tipo de estimulantes. Pacientes con delirium, el típico adulto mayor que está en hospitalización y que de un momento a otro se torna agitado, agresivo, con esto de delirium, ahí también puede verse. También en los primeros síntomas o episodios de esquizofrenia, ahí también se puede ver, en pacientes con estados ansiosos. O también se reporta como efecto secundario de algunos medicamentos. Yo tengo algunos pacientes que cuando toman Zolpidem, es un medicamento que ayuda a dormir, toman la medicina y comienzan a tener estas percepciones, estas metamorfosias. Con topiramato o también citalopram, otro tipo de medicamentos, ¿no? También hay trastornos cualitativos, ¿no? Alteraciones de la integridad perceptiva, ¿no? Alteraciones de cómo está la integridad de la percepción, ¿no? Acá que tenemos, ¿no? Acá tenemos la escisión perceptiva, la escisión de la percepción. ¿Qué significa eso? Que yo recibo un estímulo, pero no logro integrar todos los constituyentes de este estímulo, sino los percibo separados. Por ejemplo, la morfólisis, en la cual no puede integrar las formas y percibe los objetos como fragmentos, no como una única unidad, sino como fragmentos. La metacromía, escisión del color y la forma. Recuerdo mucho a un paciente que me decía, doctor, veo ese balón, pero por un lado veo la forma del balón y por otro lado veo el color del balón, una escisión perceptiva. A esta paciente con primeros episodios psicóticos, ¿no? Cuando por primera vez en su vida le sobreviene un episodio psicótico, la persona tiende a tener estas experiencias anormales, ¿no? También es bastante frecuente epilepsia en personas que abusan de sustancias psicodélicas o pacientes que hayan tenido algún daño o golpe, traumatismo craneoencefálico grave en las famosas trastornos mentales orgánicos, también se puede observar en estas circunstancias, ¿no? Ahora, una cosa es que, miren, el estímulo lo perciba de manera partida, y otra cosa es que coja dos estímulos totalmente distintos y los perciba como si fuera una sola cosa, ¿no? Una sensación simultánea anormal, puede ser como sinestesia. Un ejemplo creo que les va a quedar más claro. Bien, ahí está acá en la imagen, Kandinsky, ¿no? Kandinsky decía que fue un pintor, cada vez que escuchaba la música de Richard Wagner, las óperas de Wagner, la música también le evocaba colores. Tú escuchas música y solamente ahí, pero hay algunas personas que escuchan música y sienten un sabor en la boca, o que miran un número y sienten un sonido, o que miran una imagen y ven colores, sensaciones simultáneas anormales.
conocida como sinestesia. Primaria, cuando una persona nace con esta sinestesia, dan cambios en el comportamiento sensorial primario con incremento de la creatividad, y secundaria a la ingesta de drogas o en enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces van a haber enfermedades, ¿no? Van a haber condiciones que alteran esta forma en cómo percibo los distintos estímulos. Estímulos totalmente distintos los percibo como si fueran uno solo, ¿no? O un estímulo puede hacer que evoque o que generen muchos más estímulos, ¿no? La famosa sinestesia, ¿no? Vamos al otro gran grupo, los engaños perceptivos. Los engaños perceptivos. Acá tenemos a las famosas imágenes eidéticas, las imágenes parásitas y consecutivas, las ilusiones, que pueden ser de inatención, afectivas y pareidolias, y las alucinaciones. Entonces vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Primero, las imágenes eidéticas. ¿Qué cosa es una imagen eidética, no? Miren, lo que dice Fuentes, es un fenómeno mnémico perceptivo, más común en el niño y más raro en el adulto. A la imagen de un objeto o de una figura que luego de percibida y conservada en estado de latencia, se puede proyectar y percibir nuevamente, ¿no? Proyectar y percibir nuevamente, ¿no? En algunos casos, con perfecta fidelidad de forma, color y detalle, ¿no? Pero acá hay algo bien interesante. Miren, esto puede ser complicado de entender. ¿Cómo lo podemos resumir de manera como un caso clínico? Miren, acá Stephen Wiltshire, famoso, persona con trastorno del espectro autista. ¿Qué es lo que pasa? Él lo llevan en un helicóptero a recorrer en Nueva York, en una sola toma, en un solo pase. Él recuerda todo y comienza a dibujar. Él lo ven dibujando todo lo que he visto, pero lo interesante es que dibuja con total fidelidad hasta el número de ventanas que tiene un edificio. O sea, lo dibuja absolutamente todo. Y cuando le preguntan cómo lo hace, que él recuerda todo, no, es que simplemente es como dibuja como si estuviera nuevamente volando en el helicóptero. Entonces la imagen eidética no es solamente un fenómeno de recordar, sino es un fenómeno de volver a experimentar, reexperimentar, ¿no? Entonces hay que diferenciar una imagen eidética versus la memoria visual ordinaria. Como vemos en la imagen eidética, no solamente es recordar, sino es volver a sentir. Es decir, que tiene un carácter inclusive pseudoperceptivo. En la memoria solamente recuerdas, en la imagen eidética puedes volver a sentir todas las experiencias. Y eso hace que, si hay más experiencias sensoriales, más percepción, eso hace que sea superior en calidad y riqueza de detalles, porque no solamente está sujeta a la memoria, ¿no? Es más mimético, sujeta a control voluntario y tienden a perdurar por más tiempo. Una imagen eidética, o también conocida como memoria fotográfica. Otra, las imágenes parásitas o imágenes consecutivas, ¿no? Para no leerles todo esto, como por un ejemplo claro, imagínense que ustedes estén, digamos, en una combi, ¿no? En una combi de un viaje largo, y el chofer está al costado del chofer y pone su música, y escuchan, y se bajan de la combi, pero no les ha pasado que se bajaron de la combi ya no está la música, pero sigue resonando en su mente, sigue resonando en su cabeza, esa música. Entonces, ¿qué es una imagen parásita? Una percepción luego de una exposición prolongada a cualquier estímulo real, ¿no? Yo me concentro y desaparecen esas imágenes.
tienden a durar pocos segundos y sabemos que no son reales, ¿no? O cuando miras un punto, cuando miras una sola imagen de manera muy frecuente, muy intensa, ¿no? Por varios minutos, y después apartas la mirada y sigues viendo esa imagen, ¿no? Son las imágenes parásitas o consecutivas. Luego tenemos a las ilusiones, ¿no? Una percepción falsa o errónea de un estímulo real. Y acá hay que recordar las famosas leyes de la percepción que les comenté, porque eso nos va a permitir entender cómo es que se generan las ilusiones. Tenemos primero las ilusiones de acabado o inatención. Por ejemplo, acá no hay una pelota, son solamente distintas figuras geométricas, pero mi cerebro lo rellena como si fuera una pelota y genera la ilusión de que es una pelota. Igual acá no dice IBM, son simplemente distintas rayas verticales, ¿no? Y acabado, ¿no? O acá también, acá no hay un dálmata, son manchas, pero bueno, mi cerebro lo completa y percibe que es un perro, un dálmata, ¿no? Entonces son las primeras ilusiones, las de acabado o inatención, ¿no? Acabado o inatención, ¿no? Luego tenemos el siguiente grupo de estas ilusiones de acabado o inatención se da, ¿no? Cuando hay una pobre atención, ¿no? Una pobre atención a un determinado estímulo, por lo que rellenamos, ¿no? Rellenamos esta información, ¿no? Y se explica por esta ley de cierre de la Gestalt, ¿no? Luego tenemos las ilusiones afectivas o catatímicas, ¿no? Que se producen en un estado emocional o sentimental específico intenso. Estado emocional específico intenso. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú estás saliendo de tu clase allá en San Fernando, 11 de la noche, estás caminando por Grau, y en eso ves una sombra adelante. Estás caminando con miedo, obviamente, por ser la hora que es. Y en la pista, en la vereda, ves que alguien se está acercando. Es un ladrón, y te asustas. Pero luego miras bien y no era solamente una bolsa de basura. Era solamente una bolsa de basura. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo una ilusión. Una ilusión. Que se dio en ese contexto afectivo. En contexto, digamos, de mucha carga emocional. Una carga emocional bastante intensa, ¿no? Luego tenemos a las pareidolias, ¿no? En estímulos externos, ¿no? Estímulos externos activan la percepción de entidades inexistentes, ¿no? La más común es la percepción de rostros, ¿no? Veo imágenes y pienso que son rostros, ¿no? Más común observar rostros, como ya les dije, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿eh? Veo esa imagen, la tostada, ¿no? Y veo la imagen de Jesús, lo percibo, la pareidolia, ¿no? Mira, veo rostros que no son solamente, no son rostros, pues, ¿no? Son solamente, lo percibo como si fueran esos rostros, ¿no? Yo percibo un estímulo, ¿no? Como es una percepción normal, es una percepción normal, ¿no? Pero si a este estímulo que percibo lo cambio, lo veo de otra forma, a esto le llamamos una ilusión, una ilusión. Pero ¿qué pasa si no existe ningún estímulo, no hay nada que agrave que despierte
Percepción, no hay ningún estímulo y lo percibo, ahí estoy hablando de una alucinación. Es una alucinación. ¿Qué cosa es la alucinación? Son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo. Son vívidas, son claras, ¿no? Sin la presencia de un estímulo externo. Con toda la fuerza y el impacto de las percepciones normales y no están sujetas al control voluntario y pueden darse en cualquier modalidad sensorial. Pero las más frecuentes son las alucinaciones auditivas, ¿no? Más frecuente en la esquizofrenia y en otros trastornos relacionados, ¿no? ¿En qué circunstancias pueden ocurrir estos fenómenos alucinatorios? Primero quiero que tengan claro que las alucinaciones no son patognomónicas de ninguna enfermedad mental. Cualquier persona sin enfermedades mentales puede tener fenómenos alucinatorios. La población general puede darse, ¿no? ¿En qué situaciones? Cuando estás a punto de dormir o cuando recién te estás despertando, inducido por la hipnosis, estados de trance, porque estás repitiendo una y otra vez una misma palabra, un mantra, en actividades religiosas y rituales, ¿no? En expectativas, influencias socioculturales, ¿no? En el duelo es muy frecuente. He tenido varios pacientes que, doctor, se murió mi mamá y al día siguiente la vi, eso no es que esté psicótico, esquizofrénico, no, en el duelo se entiende por todas estas leyes de la percepción que pueda percibir, ¿no? Estímulos que no están, puede haber alucinaciones, y eso no es que esté grave o esté mal la persona, ¿no? En el aislamiento sensorial y el confinamiento, ese es otro punto clave. Hay bastantes estudios, experimentos en los cuales a una persona se le priva sensorialmente, se le mete a cuartos oscuros, donde no hay ningún estímulo sensorial, comienzan a alucinar. O también en la adversidad psicosocial, incluyendo abuso infantil, ¿no? Una persona que ha sido abusada, violentada, puede también tener estos fenómenos alucinatorios, ¿no? Fatiga o factores estresantes que amenazan la vida. Te amaneces, te desvelas toda la madrugada estudiando para un examen, creyendo que te va a ir bastante bien, y a la larga, pues, comienzas a escuchar voces, ¿no? Que te llaman, alucinas con el examen, con los temas que estés estudiando. Nuevamente, no es que esté psicótico, es que en la población normal puede haber alucinaciones. También puede haber muchas enfermedades, ¿ah? Le dejo problemas del oído, del ojo, problemas metabólicos, problemas dietéticos, congénitos, enfermedades infecciosas, lesiones neurológicas, problemas neurodegenerativos, etc. Es decir, que las alucinaciones no son patognomónicas de nada. Si tú tienes un paciente que está escuchando voces, tú de frente no le vas a decir que tiene esquizofrenia. Lo más probable es que tenga muchas de estas otras condiciones. Y ya en la psiquiatría en sí misma puedes encontrar fenómenos alucinatorios en todas las enfermedades o trastornos mentales, mejor dicho. Los trastornos del espectro esquizofrénico, trastornos afectivos, de la personalidad, los trastornos de ansiedad, del neurodesarrollo, de la alimentación y trastornos del sueño, ¿no? Ahora, las alucinaciones más frecuentes son las auditivas. En pacientes con esquizofrenia, con problema bipolar y la muestra total, entre el 50 al 75%. En segundo lugar, pueden ser tanto las visuales como las multimodales, es decir, aquellas que combinan alucinaciones gustativas, táctiles, olfativas, combinación de varias alucinaciones, de varios fenómenos alucinatorios, ¿no? Revisemos rápidamente algunos de los principales fenómenos alucinatorios. Tenemos la alucinación auditiva, pueden ser simples, también llamadas acoasmas, en la cual la persona escucha zumbidos, pitidos, maullidos, ladridos, cosas muy básicas, muy básicas, son los acoasmas. Y luego tenemos las alucinaciones complejas,
también conocida como verbales o, más específicamente, fonemas. Escucho las famosas frases, palabras, voces. Tienen evidentemente un gran peso para el diagnóstico de los trastornos psicóticos, ¿no? Específicamente de la esquizofrenia. La población sana en un 15 al 40%, ¿no? Es decir, estrés, privación del sueño o privación sensorial, como ya les comenté. Ahora, estas alucinaciones auditivas tienen una serie de características, ¿no? Ahí les dejo para que revisen. Hay que definir cuál es la claridad con la que está escuchando esta voz, qué personificación le da, es un hombre, es una mujer, cuál es el volumen de esta voz. ¿Me escucha con la misma intensidad que me está escuchando a mí o lo escucha que está susurrando, farfullando, ¿no? ¿Dónde se localiza esa voz? ¿En el espacio interno, en la cabeza, otra parte del cuerpo, o en el espacio externo, ¿no? Y si es en el espacio externo, está dentro del rango de la audición, ¿no? El número, cuántas voces escuchan, ¿no? El rango, si es repetitivo, sistematizado, ¿no? O la complejidad. Puedes escuchar solamente voces, ¿no? Puede complejizarse esto más y escuchar que hablan directamente a ti, o puedes escuchar varias voces, ¿no? Que hablan entre ellas y que conversan acerca de tu vida, acerca de lo que estás haciendo, ¿no? Se complejiza aún más. Puede ser voces de primer orden, segundo orden, tercer orden también, ¿no? Luego tenemos a las alucinaciones visuales, ¿no? Las alucinaciones visuales, ¿no? Que pueden ser de distintos tipos también. Pueden ser simples, ¿no? En la cual veo cosas muy puntuales, ¿no? Fosfenos, imágenes muy puntuales, fotopsias, imágenes que ya se mueven, cinetopsias, figuras geométricas que se movilizan constantemente, palinopsias, como la imagen que ve acá, imágenes residuales, ¿no? O poliopía, ver distintas imágenes, ¿no? Son las formas más simples, ¿no? Puntos, luces, imágenes geométricas, pero de ahí también va a haber las complejas, en la cual puedo ver objetos. Pueden ser estos animales, las famosas zoopsias, personas, o más complejo aún, escenarios completos de toda una escenografía de varios puntos, ¿no? Pueden ser alucinaciones liliputienses, alucinaciones gulliverianas, ¿no? Grandes, pequeñas. Luego tenemos las alucinaciones gustativas, simples, en la cual solamente siento o percibo un sabor básico, ¿no? Puede ser dulce, agrio, salado, amargo o el umami, el sabroso, ¿no? Son los más básicos. Luego las complejas, en la cual ya no solamente percibo un sabor, sino ya comida entera, ¿no? Puedo percibir todo, toda una comida, todo el lomo saltado, todo el ceviche que comí hace poco, ¿no? Lo puedo percibir de forma más o menos clara, ¿no? Y muchas veces va de la mano con un componente olfativo y gustativo, ¿no? Olfativo y gustativo. Puede ser localizada parcialmente, solamente en una parte de la lengua, en una parte de la boca o entre las encías, ¿no? O puede ser difusa, que se ubique en toda la boca, en toda la garganta, ¿no? Lo más complicado. Puede ocurrir en personas sanas y también puede ser secundario a tumores, ¿no? También puede ser secundario a tumores cerebrales o epilepsia del lóbulo temporal, ¿no?
Luego tenemos las alucinaciones olfativas, ¿no? Que a diferencia de las alucinaciones de otras modalidades sensoriales, no se pueden clasificar a las alucinaciones olfativas de acuerdo a su complejidad, principalmente porque el ser humano pues no percibe la realidad solamente con el olfato, pues, los perros sí. La fantosmia, que percibo cosas que no existen, ¿no? Como por ejemplo la cacosmia, percibo olores desagradables, o la euosmia, percibo olores agradables. La más frecuente de la cacosmia es personas que sienten que tienen algo podrido dentro y que está apestando, muchas veces con olor excrementicio. Y la euosmia, personas que sienten que están percibiendo olores agradables, ¿no? El curso puede ser breve, puede ser persistente y se ubica, puede ser de la misma persona, ¿no? Dice, yo soy el quien está apestando, o puede ser externo, algo del ambiente está oliendo mal. Cuando la persona a sí misma percibe el olor, generalmente se aísla, se repliega, no socializa, se deprime. Pero cuando la persona percibe el olor que viene desde afuera, que alguien le quiere hacer daño, generalmente se da en contextos psicóticos, delirios de persecución, ¿no? Me quieren hacer daño, seguro están envenenando mi comida, por eso este olor desagradable, estamos en el infierno, me quieren fastidiar. Y se da una mayor prevalencia en mujeres, en hombres. Y finalmente tenemos las alucinaciones de las sensaciones corporales, que puede ser distintas modalidades sensoriales, ¿no? Puede ser las alucinaciones esteroceptivas, táctiles o ápticas, ¿no? Puede ser de modalidad interoceptiva, como somáticas o viscerales, ¿no? Siento el estómago, el hígado, el cerebro. De la propiocepción, de la sinestesia o movimiento, puede ser vestibular, puede ser senestésica, la senestesia de la misma existencia corporal, ¿no? Puede ser un dolor alucinado, ¿no? Dolor alucinado en una modalidad sexual, en una modalidad también térmica, ¿no? Hay algunos pacientes que dicen que perciben y en las noches tienen actividad sexual, ¿no? Cuando no hay nadie, pero ellos sí lo perciben, ¿no? Una alucinación de la sensación corporal tipo sexual, relativamente frecuente en pacientes con esquizofrenia, ¿no? No pueden pensar, ¿será algo agradable? No, no es agradable, porque la persona no quiere sentir eso, pues, ¿no? Siente que es violentada sexualmente. Y eso obviamente le genera mucho sufrimiento a la persona o al posible paciente, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a la segunda parte, ¿no? Ya hemos hablado lo más importante acerca de la psicopatología de la percepción. Hablemos ahora acerca de la psicopatología del pensamiento. Nuevamente, así como hemos dado una definición de lo que es la percepción, también hay que dar una definición de lo que es el pensamiento, ¿no? Históricamente, los problemas del pensamiento han sido catalogados como los problemas psiquiátricos más básicos, ¿no? Una persona que habla de disparates, insensateces, ¿no? Que puede dar afirmaciones absurdas, que usa las palabras de manera extraña, con manierismos lingüísticos, ¿no? O que llega a las conclusiones de forma errónea, que haga parafraseos, semántica fracturada, afasia, o que tiene una articulación deteriorada. Todo esto llama la atención porque es lo que podemos observar, lo que escuchamos, ¿no? A diferencia de la percepción, que muchas veces no podemos saber si es que la persona está o no está alucinando, ¿no? En cambio, en el pensamiento sí lo podemos tener más claro porque escuchamos a la persona hablar, ¿no? Escuchamos a la persona manifestarse, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el pensamiento? El pensamiento es la forma de crear, estructurar y ordenar las ideas y utilizar estas ideas para resolver problemas. Ese es el pensamiento. La unidad básica del pensamiento son las ideas. Y acá entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Y qué cosa son las ideas? Es forma de crearnos representaciones de la realidad, ¿no? Busco capturar la realidad
a través de estas percepciones, a través de estas ideas, perdón, a través de estas ideas, ¿no? Y así como hay leyes para la percepción, también hay leyes para el pensamiento. Tenemos primero el pensamiento mágico, el pensamiento más básico. Esto se basa primero en la ley de la semejanza, que yo veo dos cosas que se parecen y yo digo que son lo mismo. O la ley de la continuidad. Ocurre un evento A seguido del evento B y pienso que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, pasa un gato negro y comienza a llover y yo digo, el gato negro está generando la lluvia. Una ley de continuidad, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza al pensamiento mágico. Le da mucho poder el pensamiento mágico a la palabra y asume que la palabra en sí misma puede generar cambios a la realidad. En cambio, frente al pensamiento mágico, tenemos al pensamiento lógico, en el cual ya no nos basamos solamente en la continuidad o la semejanza, sino apelamos a principios. Uno de los más básicos es el principio de la contradicción. La ley o principio de la contradicción, en el cual A es A no puede ser B, ¿no? Tenemos la ley de la causalidad, ¿no? La ley de la causalidad y en el cual una causa precede al efecto. Y yo busco cuál es la causa que genera dicha molestia, ¿no? Tenemos la ley del principio de contradicción y la ley de la causalidad, ¿no? Ahora, el pensamiento se le puede estudiar de distintas formas. Primero, hay un curso. ¿Cuál es el curso del pensamiento? ¿Cómo fluye el pensamiento? Tiene que haber una idea directriz. Yo manifiesto mi idea, voy del punto A al punto B. Las ideas que yo voy creando tienen que tener cierta asociación. Tiene que ir asociándose. Yo no puedo en una frase combinar ideas, ¿no? Conceptos que no tienen nada que ver con lo que yo estoy expresando, ¿no? Es como si yo estuviera hablando y de la nada le comienzo a hablar, no sé, de mi pasado, de mi vida, cuando pongo fotos de mis viajes. No tiene absolutamente nada que ver. No hay una adecuada asociación de ideas, ¿no? Tiene que haber entonces una idea directriz, tiene que haber una adecuada forma de cómo asocio estas ideas, tiene que haber una continuidad del pensamiento. O sea, yo estoy hablando contigo, de tú me respondes, de tú también me respondes, o sea, se mantiene continuo, ¿no? Y tiene que ir a una velocidad y a un ritmo adecuado, a una velocidad y un ritmo adecuado. Ni muy rápido, ni tampoco muy lento. ¿De acuerdo? Veamos los principales trastornos del pensamiento. Tenemos los trastornos positivos, ¿de acuerdo? O sea, en exceso. Aquí están las asociaciones laxas. ¿Qué significa esto? Se pasa de una a otra idea relacionada con la anterior, aunque de forma lateral. Miren este ejemplo, ¿eh? Le preguntan, ¿de dónde eres? Yo soy de Chosica. Ahí hace mucho sol y en verano me pongo moreno. Los morenos tienen más melanina en la piel. Debería prohibirse la caza de piel para conseguir abrigos de piel. Entonces está hablando de Chosica y ella terminó hablando de la regulación de la caza de animales, ¿no? Si se dan cuenta, cada frase tiene algo que ver con la anterior, ¿no? Hace mucho sol y por eso me pongo moreno, ¿ya? Los morenos tienen más melanina en la piel. Bueno, está hablando de morenos, ya no tiene nada que ver con el tema, pero lo asoció. Y respecto a piel, debería prohibirse la caza para conseguir abrigos de piel. Entonces, mira, va de una idea, pero en la siguiente idea tiene una continuidad clara y asocia otra idea, ¿no? Son las famosas asociaciones laxas. Luego tenemos la tangencialidad, en la cual una persona es incapaz de asociar pensamientos en relación a una misma idea directa. No lo puede asociar.
¿Cómo responde? Con divagaciones, sin que la respuesta guarde una relación clara, directa con la pregunta que estoy formulando, ¿no? Pregunto A, tú me tienes que responder B, pero se va por la tangente. Es como yo preguntara, ¿y usted de dónde es? Yo nací en 1999. Tiene nada que ver, ¿no? Un pensamiento o una respuesta tangente, o también conocida como para-respuesta. Para-respuesta. Luego tenemos el pensamiento circunstancial o prolijo, ¿no? En la cual la persona da una explicación con una serie de detalles irrelevantes, accesorios, pero están totalmente irrelevantes, ¿no? Como ven ahí, es una marcada dificultad en la forma en cómo selecciono lo fundamental respecto a lo accesorio, ¿no? Y acá, en esta situación, la persona, mientras más circunstancial o más prolija sea, te va a dar una gran cantidad de detalles de los eventos que han ocurrido que puede resultar abrumador. Y eso hace que se pueda perder inclusive el lenguaje coherente, ¿no? Puede parecer coherente, pero está lleno de tantos detalles irrelevantes, inútiles, insensatos, que pues hace que sea muy difícil seguir el ritmo, ¿no? Mira, pregunta una cosa y te da información. Pregunta otra cosa y te llena de detalles y más detalles que no vienen al caso, ¿no? Hasta que llega. ¿En qué sujeto se presenta típicamente este pensamiento circunstancial o prolijo? En personas típicamente epilépticos o personas con un temperamento viscoso, egocentrismo ceremonioso, con una psicomotricidad monótona y tenaz, y la expresión pegajosa, ¿no? Repetitiva. Luego tenemos al pensamiento incoherente, también conocido como pensamiento esquizoafásico, esquizoacoria, jargonafasia o ensalada de palabras, ¿no? Dice lo mismo, pensamiento incoherente. ¿En qué consiste eso? En que hay palabras o frases unidas de forma incoherente, ¿no? Pueden ser frases coherentes en medio de oraciones incoherentes, o una sustitución de palabras en una oración, se eliminan las palabras de enlace y habla cualquier cosa la persona, ¿no? Por ejemplo, le preguntan, ¿y usted de dónde es? Y el paciente responde, el jabón, teléfono del celular del consultorio que fue a la avenida y que tuvo 11 de septiembre. Absolutamente incoherente, no hay ningún tipo de lógica ni se puede asociar nada. Por lo menos en las asociaciones laxas pareciera ser que la persona guardara cierta coherencia, como hemos visto. Pero acá, en la incoherencia, no hay ningún sentido, ninguna coherencia en las cosas que habla el paciente. Ojo, no confundir incoherencia con ilogicidad. La ilogicidad es llegar a conclusiones erróneas, partiendo de algunas premisas, ¿no? Llega a una conclusión sin llegar a tener una secuencia lógica del pensamiento, incluso puede hasta gratuitamente decir lo que dijo, ¿no? Mira, por ejemplo, esta conclusión ilógica. El fútbol mueve masas. La fe en Dios mueve montañas. Por lo tanto, a Dios le gusta jugar fútbol. Ha asociado cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y ha llegado a una conclusión ilógica, ¿no? Ilógica, ¿no? Fuga de ideas. El pensamiento es tan acelerado, ¿no? Tan acelerado que las ideas vienen con tanta intensidad y bueno, se van, ¿no? Se salen. Con mayor afluencia a la conciencia y fluye con mayor rapidez, ¿no? Incluso llega a ser tan intenso el pensamiento, tan frecuente, que puedo comenzar a asociar las ideas solamente por asonancia, ¿no? O por rima. Se distrae fácilmente y se acelera el ritmo de la expresión verbal, ¿no? Se puede ver, como ven ahí, en estados maníacos, pacientes con una
con un incremento de la energía, incremento del afecto, euforia, y comienzan a hablar y hablar y hablar intensamente, pareciera que tuvieran alguna finalidad, algún fin, ¿no? Esos son todos los trastornos del pensamiento tipo positivo, o sea, por incremento. También hay trastornos del pensamiento de tipo negativos, ¿no? Por ausencia o alteración, disminución, ¿no? A ver, tenemos la alogia. Ojo, no confundir ilogicidad, o sea, llegar a conclusiones erróneas, ¿no? De la alogia. La alogia, prefijo privativo, alfa, griego, significa sí. No hay contenido, no hay logos, no hay pensamiento. La persona no habla. Hay una marcada pobreza en el lenguaje, una pobreza en el contenido del lenguaje, el bloqueo y la latencia de respuesta incrementada, ¿no? A veces el pensamiento puede hacerse repetitivo, perseverante, ¿no? Hay una idea y ocurre un bloqueo. Ya no hablo, no continúo hablando, ¿no? Se apaga el pensamiento. O puede haber una inhibición. Estoy hablando y me detengo unos minutos y después retomo el tema, ¿no? La inhibición del pensamiento. Luego tenemos el contenido. Una cosa es el curso del pensamiento, es decir, cómo fluye el pensamiento, y otra cosa es el contenido del mismo, ¿no? ¿Cuáles son las ideas del contenido del pensamiento, ¿no? Tenemos aquí al pensamiento delirante, ¿no? Delirante. ¿Qué cosa es el delirio? Es una convicción extraordinaria de una idea. Yo tengo una idea y la creo que es totalmente cierta, no la cuestiono, no la critico, creo que es totalmente, y por más de que me muestren evidencia de que esta idea es falsa, yo sigo creyendo en ella. Eso es un pensamiento delirante, ¿no? Con una certeza incomparable, ¿no? Que no puede ser influenciada por la experiencia y que la persona llega a conclusiones que son totalmente irrefutables. Además que hay una imposibilidad en el contenido. Entonces hay ideas deliroides, delusivas y auténticas ideas delirantes, ¿no? Las ideas deliroides o secundarias, ¿no? Cuando una persona tiene un contexto afectivo, una alteración del estado del ánimo, ¿no? Eso puede generar delirios, ¿no? Y las auténticas ideas delirantes o primarias, una persona no ha tenido nunca una experiencia delirante y la percibe por primera vez, y no hay nada que explique esta experiencia, ¿no? Hay auténticos delirios en los cuales la persona percibe la realidad de manera delirante, en la cual piensan que todo está en su contra, que todo se dirige contra esta persona, ¿no? Hay intuición o ocurrencia delusiva, con un humor delirante y con una memoria delirante, ¿no? Todo eso me lleva a tener una experiencia delusiva primaria, en la cual elaboro la idea delusiva, ¿no? Toda esta experiencia primaria de que algo se está dirigiendo en contra mía, en contra de mí, lo configuro, lo creo y aparece esta idea delirante, ¿no? De que me quieren hacer daño. ¿Y esto qué va a causar? ¿A qué se va a deber? Perdón, a estado de ánimo alterado, problemas en la sensopercepción, factores sociales, ¿no? La privación, la violencia puede llevar a que también genere o tenga desde ideas delirantes, ¿no? Y, bueno, otras alteraciones, ¿no? Ahora, la persona, cuando comienza a tener ese delirio, comienza a sistematizar este delirio, crea un sistema lógico. El mismo paciente le da una explicación a sus delirios, ¿no? Un curso de pensamiento conservado. Acá aparece la paranoia, el delirio crónico. Este delirio, si permanece por mucho tiempo y la persona lo sistematiza, o sea, le da una explicación a su delirio, junta varios delirios y le da una explicación coherente para esta persona, el delirio se ha sistematizado y se hace más complejo de poder abordar. Un ejemplo claro y práctico, ¿no? Una persona que tenga, imagínense, no sé, delirios megalomaníacos, que se cree una persona importante.
tiene delirios de persecución, piensa que lo están persiguiendo, tiene delirios religiosos, cree que es un personaje de la Biblia, ¿no? Combina todos esos delirios y le da una explicación. Como yo soy un personaje importante de la Biblia, por eso me están persiguiendo acá los comunistas, digamos. Entonces toma los tres delirios que tiene, el de persecución religiosa y el megalomaníaco, y los une, les da un sistema, le busca dar una explicación. A eso se conoce como sistematización de los delirios, ¿no? Si sistematiza estos sistemas delirantes, ¿no? ¿Cómo evoluciona esto? Muchos delirios pueden persistir, si tú no das un tratamiento pueden persistir, otros pueden encapsularse, o sea, ya la persona sigue creyendo esto, tiene toda esta idea, pero se encapsula, ya no lo habla libremente, no lo habla todos los días, solamente lo habla cuando alguien le hace acordar ese tema. Y posteriormente ese delirio se va degradando, va poco a poco desapareciendo, ¿no? Desaparece principalmente por la medicina. La psicoterapia no ayuda mucho, la medicación, los antipsicóticos, ya cuando llevas en clase de psicofarmacología, pues van a ver que ayuda a que disminuyan estos delirios. Ahora, ¿cuáles son los tipos de delirios que existen? Hay bastantes, ¿no? Delirios de perjuicio, que me quieren hacer daño, delirios autorreferenciales, de que están en mi contra, delirios de celos o celotípicos, delirios erotomaníacos, de que están enamorados de mí, megalomaníacos, de que soy los máximos, religiosos, como ya vimos, de culpa, que por mi culpa han habido estos grandes problemas en el mundo, o delirios de condena, o hipocondríacos, delirios de que estoy enfermo, de que tengo una enfermedad grave, incurable, terminal, delirios de pobreza, delirios de ruina, delirios nihilísticos, de que ya no existo, ¿no? De que ya no soy. Hay un grupo de delirios conocidos como delirios de alienación del pensamiento, en el cual la persona tiene la idea de que pueden controlar sus pensamientos, de que pueden controlar mis ideas, de que el pensamiento se vuelve algo tangible, sujeto de manipulación, ¿no? La lectura del pensamiento, de que la gente puede leer mis ideas, puede leer mi pensamiento. Delirio de difusión o transmisión del pensamiento, ¿no? Que se transmiten mis ideas, se transmite mi pensamiento, se transmite mi conocimiento, ¿no? O que la idea de que alguien está insertando el pensamiento en mí, o de que me están haciendo, de que me quieren meter ideas a mi mente, ¿no? Honorio Delgado, psiquiatra peruano, ya para ir finalizando, hablaba del pensamiento esquizofrénico, una alteración del pensamiento en la cual la persona tiene ideas disgregadas, no puede juntar las ideas también son ambivalentes, es decir, puede una misma persona tener ideas de amor o ideas de odio, ¿no? Y las experimenta como si fuera una sola. El pensamiento precategorial en el cual la persona no logra establecer categorías claras para entender el mundo. Vive el mundo desde una forma como simbolismo primitivo, de que hay cosas que él solamente explica. El poder mágico del pensamiento, o sea que el pensamiento, las ideas pueden cambiar el mundo. Yo con mi idea puedo hacer que llueva, ¿no? Ese es el pensamiento mágico, ¿no? La reificación de lo mental, es decir, darle un valor concreto, una explicación concreta, física, a una realidad psíquica. Yo te voy a golpear con mi pensamiento, te voy a golpear con mi idea, ¿no? En grado más extremo. Y la participación en el alma ajena y en el ser de las cosas, ¿no? Que pues mi pensamiento puede insertarse o meterse o cambiarse por el pensamiento de otra persona. Tenemos la enajenación del pensamiento, en el cual otras personas quieren influir en mis pensamientos, ¿no? Me introducen pensamientos o me sustraen el pensamiento o publican mis ideas. ¿No? He tenido varios pacientes con esquizofrenia que decían que no querían salir a la calle porque percibían que las personas sabían bien qué cosa es lo que les estaba ocurriendo y qué cosas estaban pensando, y que podían leer su mente como si fuera un cuaderno. Y una persona con esquizofrenia comienza a darle un significado distinto
a las ideas que va recibiendo, ¿no? El pensamiento puede bloquearse, puede ser repetitivo, estereotipado, ¿no? O puede ser extravagante con malas respuestas. Entonces, ¿qué dice Delgado? ¿No? Delgado, que el pensamiento del paciente con esquizofrenia se caracteriza primero por el autismo, que se aísla de las demás personas, la ego-anajóresis, en la cual la persona no logra integrar todos sus procesos psíquicos. Ustedes han hablado de la atención, pensamiento, estamos hablando ahora, hemos visto la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje, etcétera, todos los procesos mentales. En la ego-anajóresis no hay una integridad de esos procesos mentales. Y en el grado extremo se quiebran las categorías, hay un quiebre de las categorías del pensamiento, un quiebre categorial. ¿Y esto a qué lleva? A que la persona no pueda entender y funcionar en el mundo. ¿Qué cosas son las categorías? Tamaño, color, forma, distancia, son categorías, parcelas de la realidad que las podemos cuantificar, mensurar o explicar. Son formas de categorizar, de clasificar el mundo. Ya, yo ocurre con un paciente con esquizofrenia. Se rompen estas categorías. Se rompe la categoría de distancia, la categoría de tamaño, la categoría de color, ¿no? Y si yo tengo estas categorías rotas, ¿de qué manera yo voy a poder conocer el mundo? ¿No? Se quiere la categoría. Todo eso que lleva a la atelesis, una alteración en la cual la persona no va a poder finalizar o concluir sus actividades. Yo quiero hacer algo, me transo una meta, quiero cumplirlo, me planifico, me organizo y llevo todo mi aparato volitivo, toda mi voluntad a resolver ese problema. En cambio, una persona con atelesis no tiene esa voluntad, porque está aislado en el autismo, no puede integrar sus pensamientos, percepción y demás procesos mentales, y en el peor de los casos se quiebran totalmente las categorías. ¿De qué manera esta persona va a poder conocer el mundo? ¿De qué manera va a poder interactuar? Pues no va a poder, ¿no? Entonces, eso es lo que Delgado señalaba como alteraciones de la percepción, ¿no? en la persona con esquizofrenia. Bien, chicas, chicos, eso es una forma de un resumen de los principales síntomas mentales, tanto de la percepción como del pensamiento, ¿no? Solamente una invitación. El día de mañana vamos a tener gratuito un webinar sobre actualización en trastorno obsesivo compulsivo. Aquellos que estén interesados, hay el link para que puedan entrar a nuestro grupo y ahí compartiremos el acceso para esta conferencia gratuita del día de mañana. Bien, gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, por favor. No sé si el delegado se encuentra presente para poder resolver las preguntas que puedan tener sus compañeras, compañeros. De hecho, sorpresa que no hay preguntas. ¿Alguien levantó la mano? No. ¿Puede activar su audio? Sí, bueno, aquí tiene una pregunta. Sí, ¿tu nombre, discúlpame? Gerardo. Gerardo, te escuchamos, Gerardo. Sí, por ejemplo, si el estado mental, o sea, no es un paciente que solo tiene una idea ilusiva, ¿no? Pero todo lo demás está normal, por ejemplo, o sea, te responde bien, ¿no? Por ejemplo, digamos que se tiene un delirio de persecución, ¿no? Oye, me está persiguiendo la policía, ¿no? Pero que fuera de eso todo está aparentemente bien, ¿no? Eso cómo lo clasifico, cómo lo defino, ¿no? Porque, o sea, parecía que el paciente está bien, ¿no? Si uno le pregunta sobre eso, el paciente parecía que es normal, ¿no? Muy importante. ¿Cómo se ve eso? Es lo que dije de un delirio encapsulado. O sea, el delirio está ahí, ha perdido intensidad y solamente sale cuando hablan de ese tema. Es un delirio encapsulado. También es una forma de paranoia o trastorno de ideas delirantes. Claro, son delirios monotemáticos. Por ejemplo, una persona que dice, los comunistas me están persiguiendo. Esto es un trabajador, directivo de un banco importante en nuestro país, no trabajaba, funcionaba, que tenía familia, esposa, hijos, iba a la universidad, todo. Pero cuando hablaban del tema de las elecciones comunistas, ahí saltaba el delirio. No, me están persiguiendo, me están poniendo cámaras, me están haciendo esto, aquello, me quieren matar. Esos son los famosos delirios monotemáticos o delirios encapsulados. Sí, claro, son señal de
psicopatología. Lo más probable es que tengan un diagnóstico de un trastorno de ideas delirantes. La diferencia entre el trastorno de ideas delirantes y la esquizofrenia es que el trastorno de ideas delirantes solamente cursa con un delirio. En cambio, en la esquizofrenia hay delirios, alucinaciones, delirios sistematizados y muchos otros problemas. Así que sí, Gerardo, puede haber pacientes que te manifiesten solamente un delirio. No sé si te ha quedado claro, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Genial. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan, por favor, chicas, chicos?